¿Qué haces cuando el mundo parece conspirar en contra de tus sueños? Cuando cada paso hacia adelante se siente como un recordatorio de tus limitaciones y cada esperanza se encuentra con una dura realidad. Esta es la pregunta que resuena en la mente de Valeria Cruz, una joven que vive en el corazón de México. Un lugar donde los colores vibrantes pintan las calles, pero las sombras acechan sobre la vida de sus habitantes. El viaje de Valeria es uno de resiliencia, vulnerabilidad y un deseo inquebrantable de elevarse por encima del caos que amenaza con consumirla. Valeria es como muchas jóvenes de veintitantos años, llena de sueños pero luchando con profundas inseguridades. Aspira a ser artista, a capturar la belleza y el dolor de su entorno en el lienzo, pero sus circunstancias a menudo se sienten como un pesado ancla. Con una madre que trabaja turnos dobles en una fábrica local y un padre que las abandonó hace años, Valeria ha aprendido a navegar por la vida con una mezcla de esperanza y trepidación. Cada pincelada que practica se siente como una rebelión contra las expectativas impuestas sobre ella, un intento desesperado de labrar un espacio donde pueda existir plenamente, no solo como hija o trabajadora, sino como Valeria, la artista. Sin embargo, las vibrantes calles de su vecindario ocultan un mundo de lucha, donde los sueños a menudo se desvanecen en el ruido de fondo de la supervivencia. El aire está denso con el olor de la comida callejera y los sonidos de risas, pero también hay una tensión palpable, un recordatorio constante de las dificultades económicas y las injusticias sociales. Los amigos de Valeria, que una vez compartieron sus sueños artísticos, han caído en trabajos que apenas cubren los gastos, su creatividad ahogada por el peso de la realidad. Este entorno la moldea, plantando semillas de duda en su corazón. ¿Alguna vez logrará liberarse del ciclo de la pobreza? ¿Alguna vez su arte será visto, apreciado o valorado? El conflicto principal en la vida de Valeria no es meramente externo, es una feroz batalla interna. Dividida entre el deseo de seguir su pasión y la apremiante necesidad de contribuir a los ingresos de su familia, a menudo se encuentra en una encrucijada. La galería de arte en la que sueña con exhibir parece una estrella distante, parpadeando en el cielo nocturno, justo fuera de su alcance. Cada rechazo de las competencias de arte locales se siente como un fracaso personal, una confirmación de sus miedos más profundos, que no es suficiente. Las voces en su cabeza, resonando con las dudas sembradas por sus circunstancias, crecen más fuertes con cada día que pasa. Le dicen que perseguir el arte es un sueño tonto, que su talento es inadecuado y que la supervivencia debe tener prioridad sobre la pasión. Mientras Valeria lidia con estas luchas internas, una amistad inesperada comienza a florecer. Una tarde, mientras dibuja en el parque, conoce a Javier, un músico callejero con un talento para tejer emociones en melodías. Su encuentro inicial está marcado por un choque de mundos. El enfoque estructurado y meticuloso de Valeria hacia el arte contrasta fuertemente con el estilo de vida libre y espontáneo de Javier. Él toca su guitarra con una pasión que enciende algo profundo dentro de ella, una chispa que pensó que había sido extinguida hace tiempo. Sus diferencias se convierten en la base de un vínculo único, mientras se desafían mutuamente a salir de sus zonas de confort y enfrentar sus miedos. Sin embargo, el viaje de Valeria no está exento de desafíos. A medida que comienza a encontrar su voz a través de su arte y conectar con Javier, enfrenta un devastador revés. Su madre se lesiona en un accidente en el trabajo, dejando a la familia en una situación financiera precaria. El peso de la responsabilidad cae sobre Valeria, obligándola a abandonar temporalmente sus aspiraciones artísticas para asumir turnos adicionales en un café local. Los sueños que una vez sostuvo con tanta firmeza ahora se escapan entre sus dedos como arena, y el costo emocional de sus circunstancias comienza a desgastarla. Las dudas resurgen y se pregunta si alguna vez tendrá la oportunidad de perseguir su pasión nuevamente. El conflicto se intensifica cuando Valeria se da cuenta de que el mundo que la rodea no es solo un telón de fondo para sus sueños, es un campo de batalla lleno de obstáculos. La dura realidad de su situación la obliga a enfrentar las estructuras sociales que perpetúan los ciclos de pobreza y limitan el acceso a oportunidades. Es una lucha no solo por sus sueños, sino por los sueños de innumerables otros que comparten sus luchas. La vulnerabilidad de Valeria se convierte en su fortaleza a medida que aprende a canalizar su dolor en su arte, transformando sus experiencias en poderosas declaraciones que resuenan con quienes la rodean. A medida que navega por este tumultuoso viaje, Valeria debe confrontar la pregunta que la atormenta: ¿vale la pena luchar por un sueño que se siente tan lejano?
Las apuestas emocionales aumentan cuando aprende que el camino hacia el éxito no es lineal y que las luchas que enfrenta reflejan las historias de muchos que han venido antes que ella. Los colores vibrantes de sus sueños chocan con las duras realidades de su vida, creando un lienzo que es a la vez hermoso y trágico. En este tapiz de emoción, la historia de Valeria se despliega contra el telón de fondo de una sociedad que lidia con sus propios demonios. Su viaje hacia el autodescubrimiento, alimentado por sus vulnerabilidades y sueños, se convierte en un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. A medida que aprende a abrazar sus desafíos y luchar por su lugar en un mundo que a menudo intenta derribarla, descubre que la verdadera fuerza no proviene de la ausencia de miedo, sino del coraje de enfrentarlo de frente. La historia de Valeria es una de transformación, un viaje que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas y los sueños que apreciamos. Nos invita a preguntarnos, ¿qué haríamos ante la adversidad? ¿Cómo transformamos nuestro dolor en propósito? A medida que Valeria se encuentra al borde de su viaje, se nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede parpadear como una vela, iluminando el camino hacia un mañana más brillante. Valeria se encontraba frente al pequeño café, su letrero de neón parpadeando intermitentemente, proyectando un brillo errático sobre su rostro cansado. El peso de la herida de su madre pesaba mucho sobre sus hombros, y con cada día que pasaba, la dura realidad de su situación presionaba más fuerte. Siempre había imaginado una vida llena de color y creatividad, un mundo donde su arte hablara por aquellos que se sentían sin voz. Sin embargo, al mirar la entrada del café, se sentía atrapada en una existencia en blanco y negro, donde cada movimiento detrás del mostrador le drenaba la energía para soñar. El café era un contraste marcado con las vibrantes calles que amaba. Aquí, el aire estaba pesado con el olor de café quemado y pasteles rancios. Cada cliente que pasaba por la puerta era un recordatorio de la vida que tuvo que sacrificar por su familia. Lo saludaba con una sonrisa forzada, su corazón dolía con los sueños no cumplidos que permanecían fuera de su alcance. Las risas y charlas a su alrededor se sentían como una broma cruel, un mundo al que ya no pertenecía. Esa noche, mientras limpiaba las mesas después de que el último cliente se había ido, la mente de Valeria se desvió hacia Javier. Su amistad había encendido una llama dentro de ella, un recordatorio de la pasión que sentía por el arte. Pero ahora, al cerrar los ojos, solo podía ver el lienzo de su vida manchado con tonos de desesperación. Le había prometido a Javier que le traería una pintura pronto, algo que encapsulara sus luchas compartidas, pero con su madre en recuperación y las exigencias del café, el caballete permanecía intacto en la esquina de su habitación. Al día siguiente, al regresar a casa, se encontró con una escena que le rompió el corazón. Su hermano menor, Mateo, estaba sentado en el suelo, rodeado de papeles arrugados y envolturas de bocadillos vacías. Intentaba estudiar, pero sus ojos estaban apagados, la chispa de la infancia extinguida por las realidades de su situación. Valeria se arrodilló a su lado, abrazándolo. «Lo siento, Mateo. Prometo que las cosas mejorarán», susurró, aunque la incertidumbre la carcomía por dentro. Su promesa se sentía pesada, como una piedra en su pecho. Mientras lo arropaba esa noche, el teléfono de Valeria vibró. Era un mensaje de Javier, preguntando si había avanzado con la pintura. Se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. Quería compartir sus luchas, confiar en él, pero el miedo a decepcionarlo la abrumaba. En lugar de eso, respondió con un mensaje vago sobre estar ocupada. El silencio al otro lado se sintió como un abismo abriéndose entre ellos. La semana siguiente, la madre de Valeria regresó a casa, su cuerpo frágil pero su espíritu intacto. La vista de la determinación de su madre reavivó la resolución de Valeria. Sin embargo, el momento de esperanza se vio interrumpido cuando Valeria se dio cuenta de que el café ahora necesitaba urgentemente manos adicionales, y sus turnos se estaban extendiendo. Las horas la drenaban física y emocionalmente, y con cada día que pasaba, el color se desvanecía de su mundo. Solo encontraba consuelo en sus sueños, pero incluso esos comenzaban a sentir como ecos lejanos. Javier percibió la lucha de Valeria, y una noche la sorprendió apareciendo en el café, con una guitarra colgada a su espalda. Era un torbellino de energía, su presencia iluminando la atmósfera monótona. «Vamos, Valeria. Solo una rápida sesión de improvisación.
No puedes dejar que el mundo te robe tu chispa, exclamó, llevándola afuera al aire fresco de la noche. Ella dudó, echando un vistazo de regreso al café, pero la risa en sus ojos era contagiosa. Encontraron un lugar tranquilo en el parque, rodeados por los sonidos de la ciudad acomodándose en la noche. Mientras Javier tocaba su guitarra, Valeria sintió que la tensión dentro de ella comenzaba a desvanecerse. Cerró los ojos, dejando que la música la envolviera. No fue hasta que él preguntó en qué estaba trabajando que el peso de su realidad volvió a caer sobre ella. No he tenido tiempo para pintar, admitió, su voz apenas un susurro. Valeria, tu arte es importante, insistió, su tono serio. No puedes dejar que se desvanezca. Sé que las cosas son difíciles, pero tienes que luchar por ello. Sus palabras resonaron dentro de ella, encendiendo un destello de determinación, pero sus dudas rápidamente volvieron a surgir. ¿Qué pasa si no es lo suficientemente bueno? ¿Qué pasa si fracaso? Confesó, su vulnerabilidad expuesta. La mirada de Javier se suavizó. ¿Qué pasa si no se trata de ser lo suficientemente bueno? ¿Qué pasa si se trata de expresar quién eres? Su pregunta flotó en el aire, y Valeria sintió un revuelo dentro de ella, un recordatorio de las razones por las que se enamoró del arte en primer lugar. Pero a medida que continuaron hablando, las sombras de sus responsabilidades se hicieron más grandes. La semana siguiente, Valeria recibió una visita inesperada de Ana, una excompañera de escuela que alguna vez había compartido sueños de ser artista. Ana había encontrado éxito en una galería local y ahora era una estrella en ascenso en la comunidad artística. Su llegada se sintió como una bendición y una maldición. Las dos mujeres intercambiaron cortesías, pero el corazón de Valeria se hundió cuando Ana comenzó a compartir historias de sus exposiciones y el reconocimiento que había recibido. El contraste entre sus caminos era insoportable, y Valeria sintió el familiar escozor de la inadecuación. He estado pensando en preguntar, dijo Ana, su voz iluminándose. ¿Por qué no vienes a mi próxima exposición? Me encantaría ver tu trabajo en exhibición. Tienes que darte a conocer, Valeria. Cada palabra se sintió como un puñal, y Valeria solo pudo asentir, su garganta apretada mientras tragaba sus sentimientos de envidia y desesperación. El éxito de Ana se sintió como un recordatorio de su propia estancación, y no podía sacudirse la sensación de estar quedándose atrás. A medida que pasaban los días, Valeria intentó canalizar sus emociones en su arte, pero cada intento se sentía forzado. El lienzo permanecía en blanco, burlándose de ella con su vacío. La presión de proveer para su familia pesaba mucho sobre ella, y la pasión que una vez sintió por el arte parecía apagarse con cada día que pasaba. Las vibrantes calles de su vecindario se sentían como un recuerdo lejano, reemplazadas por la monotonía de su rutina. Una noche, después de otro agotador turno en el café, regresó a casa y encontró a Mateo dormido en el sofá, su tarea sin tocar. La vista le rompió el corazón, y se sentó a su lado en silencio, apartando un mechón de cabello de su frente. En ese momento, Valeria se dio cuenta de que sus luchas no eran solo suyas, eran compartidas por su hermano, su madre y muchos otros en su comunidad. El peso de la responsabilidad la aplastaba, pero con ello llegó un nuevo sentido de propósito. Decidida a recuperar su pasión, Valeria se propuso volver a pintar. Pasó cada momento libre esbozando en su cuaderno, vertiendo sus emociones en las páginas. Pero la autocrítica seguía siendo una compañera constante, susurrando pensamientos insidiosos de que su arte nunca sería suficiente. El miedo al fracaso se sentía asfixiante, pero en el fondo, sabía que tenía que intentarlo. Una tarde, mientras estaba sentada en el parque con su cuaderno de bocetos, Javier se acercó a ella con una sonrisa traviesa. ¿Estás lista para una aventura?, preguntó, sacándola de sus pensamientos. Vamos a salir a las calles y compartir nuestro arte con el mundo. La idea se sentía tanto emocionante como aterradora. ¿Y si a nadie le importa?, preguntó, su corazón acelerándose. ¿A quién le importa?, respondió Javier, su entusiasmo era contagioso. Se trata de expresarnos, no de lo que piensen los demás. Mostrémosles quiénes somos. Valeria dudó, pero sintió una chispa de esperanza encenderse dentro de ella. Quizás este era el empujón que necesitaba para liberarse de las cadenas de la duda. Con Javier a su lado,
salieron a crear un mural en una parte descuidada de su vecindario, un espacio que había sido pasado por alto durante mucho tiempo. A medida que pintaban, Valeria sintió que el peso de sus miedos comenzaba a levantarse. Cada pincelada era un recordatorio de que su voz importaba, de que su arte podía resonar con otros. Los colores vibrantes que salpicaban las paredes transformaron el entorno sombrío, dándole vida a un espacio que había sido olvidado. Pero justo cuando comenzaron a ganar impulso, surgió un nuevo desafío. Un dueño de negocio local, viendo su trabajo como una amenaza a su propio negocio, amenazó con llamar a la policía, alegando que estaban vandalizando propiedad privada. Valeria sintió que su corazón se hundía. El miedo a las repercusiones era grande, y sus inseguridades susurraban que quizás tenía razón, que no pertenecían a ese espacio. Sin embargo, en ese momento de duda, miró a Javier, quien se mantenía firme, su mirada inquebrantable. «No vamos a dejar que nadie apague nuestra luz», declaró, su voz firme. «Estamos creando algo hermoso, y eso importa más que sus opiniones». Valeria sintió un aumento de coraje dentro de ella. No solo estaban pintando un mural, estaban haciendo una declaración, reclamando su espacio y defendiendo su derecho a soñar. Al enfrentar juntos al dueño del negocio, la voz de Valeria tembló pero se volvió más fuerte. «El arte pertenece a todos. Es un reflejo de nuestra comunidad, nuestras luchas y nuestros sueños. No estamos aquí para hacer daño, estamos aquí para elevar». La confrontación fue tensa, pero las palabras de Valeria resonaron, y por primera vez sintió una oleada de empoderamiento. Al final, no fueron arrestados, pero el encuentro dejó a Valeria conmovida. Fue un recordatorio de los obstáculos que enfrentaba, no solo personalmente, sino como parte de una comunidad que luchaba por reconocimiento y respeto. La experiencia encendió un fuego dentro de ella, empujándola a pensar más allá de sus propias luchas y considerar el panorama más amplio de la justicia social. La lucha por su arte se entrelazó con la lucha por la voz de su comunidad. Esa noche, mientras yacía en la cama, Valeria reflexionó sobre los desafíos que había enfrentado. La batalla contra la autocrítica, la lucha para Valeria permaneció despierta esa noche, su mente acelerada con los eventos del día. La adrenalina de haber enfrentado al dueño del negocio aún corría por sus venas, pero una nueva ola de ansiedad se instaló. Se había sentido empoderada por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, las duras realidades de su vida parecían más grandes que nunca. El café la necesitaba, su familia dependía de ella, y ahora, con el proyecto del mural que habían comenzado, sentía la presión de crear algo que no solo expresara sus luchas, sino que también resonara con una comunidad que anhelaba esperanza. El miedo al fracaso volvió a aparecer, susurrándole que no estaba lista para esta responsabilidad. A medida que pasaban los días, la presión aumentaba. Las horas del café se alargaban, y Valeria se encontraba equilibrando turnos y sesiones de pintura nocturnas. El agotamiento se filtraba en sus huesos, y los colores vibrantes que antes había imaginado comenzaban a desvanecerse en un gris apagado. Mateo también sentía la tensión. Su trabajo escolar se deslizaba cada vez más lejos de su alcance, y los intentos de Valeria por ayudar se encontraban con frustración. Él la miraba con ojos cansados, y ella veía el peso de su realidad compartida reflejado en su expresión. Una tarde lluviosa, justo cuando Valeria estaba terminando un turno, recibió otro golpe. El dueño del café le informó que estaban reduciendo las horas debido a la caída de ventas. «Te necesito aquí más que nunca, Valeria», dijo, su voz llena de urgencia. «Pero no puedo permitirme mantenerte a tiempo completo». La noticia la golpeó como un puñetazo en el estómago. Con las cuentas médicas de su madre aún aumentando, cada centavo contaba. «Entiendo», respondió Valeria, forzando las palabras a través de una garganta espesa de decepción. Sintió las paredes de su existencia en blanco y negro cerrándose nuevamente, atrapándola en una vida que se sentía cada vez más asfixiante. Esa noche, se encontró apoyada contra la encimera de la cocina, mirando el mural a medio terminar en su mente. Era un collage de colores, emociones e historias esperando ser contadas, pero el lienzo permanecía en blanco. Sus pensamientos se desvían hacia Javier, quien había sido una fuente constante de apoyo, pero incluso su energía brillante parecía distante ahora. Mientras miraba la tenue luz de la cocina, se preguntó si lo estaba alejando con sus luchas.
Al día siguiente, encontró a Javier esperando afuera del café. Su sonrisa se sentía como un faro de esperanza, pero Valeria podía ver la preocupación grabada en su rostro. «Has estado distante», dijo suavemente, su mirada buscando la de ella. «Háblame, Valeria. ¿Qué está pasando?» Quería desahogar todo, el agotamiento, la decepción, la desesperanza que se acercaba, pero las palabras se sentían atrapadas en su pecho. En su lugar, forzó una sonrisa y lo desestimó. «Solo ocupada. ¿Sabes cómo es?» Pero Javier no estaba convencido. «Vamos a dar un paseo», sugirió, con un matiz de insistencia en su voz. Pasearon por el parque, y mientras caminaban, Valeria sintió la tensión familiar acumulándose dentro de ella. Era como si su corazón estuviera acelerándose para alcanzar los pensamientos que giraban en su mente. Observó a las familias haciendo picnic, a los niños riendo, y sintió un dolor de añoranza por un tiempo más simple, un tiempo en el que su mayor preocupación era qué colores usar en su último lienzo. «Valeria», dijo Javier, deteniéndose para mirarla, «no solo estás ocupada. Estás luchando. Puedo verlo. Y estoy preocupado por ti». Sus palabras rompieron la represa que había construido alrededor de sus emociones. «No sé si puedo hacer esto», admitió, su voz temblando. «Siento que estoy fallando a todos. El café, mi familia, el mural es demasiado». Las lágrimas amenazaron con derramarse por sus mejillas, y luchó por recuperar la compostura. Javier dio un paso más cerca, su expresión suavizándose. «No estás fallando. Estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes. Y a veces, eso es suficiente». Pero Valeria no podía sacudirse la sensación de que su mejor esfuerzo seguía siendo insuficiente. «¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si cometo un error?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Javier extendió la mano, colocando una mano en su hombro. «¿Y si lo intentas? ¿Y si creas algo hermoso que hable a otros? No lo sabrás a menos que des ese salto». Valeria sintió un destello de esperanza, pero rápidamente fue consumida por la duda. Se preguntó si sería capaz de reunir la fuerza para enfrentar sus miedos nuevamente. Mientras continuaban caminando, notó a un grupo de adolescentes cerca, pintando una pared con colores brillantes y diseños audaces. Se reían y se molestaban entre sí, un contraste marcado con su propia agitación interna. Pero mientras observaba, una chispa de inspiración se encendió dentro de ella. Quizás era hora de recuperar su arte, de convertir sus luchas en algo poderoso. Durante los días siguientes, Valeria se entregó al mural, trabajando junto a Javier y los adolescentes que inicialmente había despreciado. Su energía era contagiosa, y se encontró atrapada en la emoción de crear algo que pudiera elevar a su comunidad. Sin embargo, justo cuando comenzó a sentir un sentido de renovación, surgió un nuevo desafío. Las autoridades locales emitieron una advertencia contra el arte no autorizado en espacios públicos, y la amenaza de multas y acciones legales se cernía sobre ellos. El corazón de Valeria se hundió. El mural era más que solo pintura, era un símbolo de esperanza para ella y su comunidad. «No podemos detenernos ahora», instó Javier, su determinación inquebrantable. «Esta es nuestra oportunidad para mostrar al mundo lo que podemos crear». La idea de rendirse se sentía como una traición a todo por lo que habían luchado, pero el miedo de Valeria comenzó a girar nuevamente. ¿Y si los arrestaban? ¿Y si perdía su trabajo por esto? El peso de sus responsabilidades presionaba fuertemente, y se encontró atrapada entre el deseo de crear y el miedo a las consecuencias. Esa noche, mientras yacía en la cama, las sombras de la duda volvieron a acecharla. Se sentía al borde de un colapso, tambaleándose en el borde de la desesperación. El mural comenzó a sentirse como una carga en lugar de la liberación que había esperado. En medio de su agitación, Mateo se acercó a ella una noche mientras intentaba esbozar ideas para el mural. «¿Estás bien, Valeria?», preguntó, su pequeña voz rompiendo su neblina de ansiedad. «Pareces triste». Su preocupación le atravesó el corazón, y se dio cuenta de que sus luchas no eran solo suyas. También lo afectaban a él. «Solo estoy preocupada», Mateo respondió, forzando una sonrisa. «Pero prometo que estoy haciendo mi mejor esfuerzo». «Pero yo creo en ti», dijo él,
su inocente confianza encendiendo un destello de esperanza dentro de ella. «Puedes hacer cualquier cosa, Valeria». La abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su creencia envolviéndola. En ese momento, entendió que no solo estaba luchando por ella misma, estaba luchando por él, por su futuro juntos. Con renovada determinación, Valeria regresó al sitio del mural al día siguiente. Se enfrentó a los adolescentes y a Javier, que aún estaban emocionados a pesar de la amenaza inminente. «No podemos dejar que el miedo nos detenga», declaró, su voz firme. «Estamos haciendo una declaración, y no podemos retroceder ahora». A medida que continuaban pintando, Valeria sintió que su espíritu comenzaba a elevarse. Los colores vibrantes que salpicaban en las paredes se convirtieron en un testimonio de su resiliencia, un reflejo de sus luchas y sueños. Pero justo cuando estaban alcanzando los toques finales, el sonido de sirenas atravesó el aire. El pánico se apoderó de ella, y sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y si este era el final de todo por lo que habían luchado? La policía llegó, y el pulso de Valeria se aceleró. El oficial salió, observando el mural con una expresión seria. Por un momento, el tiempo se detuvo mientras la mente de Valeria corría con pensamientos sobre lo que podría suceder a continuación. ¿Los arrestarían? ¿Los obligarían a pagar multas? ¿La salud de su madre sufriría más debido al estrés de esta situación? Pero luego, algo cambió dentro de ella. El miedo que la había atormentado se transformó en una feroz determinación. Dio un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza, y confrontó al oficial. «Este mural es una representación de nuestra comunidad. Se trata de esperanza, resiliencia y del poder del arte para unir a las personas. No estamos aquí para vandalizar, estamos aquí para elevar». El oficial pareció sorprendido, y por un momento, Valeria temió haber ido demasiado lejos. Pero luego, algo notable sucedió. El oficial se suavizó, mirando el mural, y Valeria pudo ver el destello de comprensión en sus ojos. «El arte tiene su lugar», dijo lentamente, su voz perdiendo parte de su severidad. «Pero necesitas permiso para esto». Valeria sintió una oleada de alivio y esperanza. «Estamos dispuestos a trabajar con la comunidad y obtener los permisos necesarios. Solo queremos traer belleza a este vecindario». El oficial asintió y, después de una conversación tensa, aceptó dejarlos terminar el mural, siempre y cuando buscaran los permisos adecuados de ahora en adelante. Cuando el coche de policía se alejó, una ola de triunfo envolvió a Valeria y sus amigos. Habían enfrentado sus miedos y emergido victoriosos. El mural ahora no era solo un reflejo de sus luchas, sino un símbolo de su resiliencia y su derecho a ser escuchados. En las semanas que siguieron, Valeria se encontró en una encrucijada. El mural ganó atención y la comunidad se unió a él, pero sus responsabilidades en el café continuaron drenándola. Las largas horas y el salario decreciente le dejaban poco energía para nutrir su arte. Javier continuó animándola, pero la tensión comenzó a crear una brecha entre ellos. Las inseguridades de Valeria susurraban que no era suficiente, que también lo estaba decepcionando. Un día, después de otro agotador turno, Valeria regresó a casa y encontró a su madre sentada en la mesa de la cocina, con el ceño fruncido mientras revisaba una pila de facturas médicas sin abrir. El peso del mundo parecía reposar sobre sus hombros, y Valeria sintió el familiar dolor de temor en su estómago. Había estado tan consumida por sus luchas, por el mural y el café, que no se había dado cuenta de la creciente preocupación grabada en el rostro de su madre. «Valeria», su madre comenzó, su voz temblando ligeramente, «necesitamos hablar». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y ominosas. El corazón de Valeria se aceleró mientras tomaba asiento frente a ella, preparándose para lo que parecía una confrontación inevitable sobre sus finanzas, sobre cuánto más podrían seguir así. «Recibí una llamada del doctor hoy», continuó su madre, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Encontraron algo irregular en mis últimos exámenes. Necesito hacerme más pruebas la próxima semana». El mundo alrededor de Valeria comenzó a desdibujarse. Los colores del mural en el que se había entregado, la energía vibrante de su comunidad, todo se desvaneció en una bruma apagada. «No», susurró, la palabra apenas escapando de sus labios. La idea de perder a su madre,
de enfrentar la posibilidad de un futuro sin ella, se sentía como un cuchillo cortando su corazón. Todas sus preocupaciones sobre el café, el mural, sus propios miedos parecían triviales ahora. No puedes estar hablando en serio. Su madre extendió la mano sobre la mesa, temblando mientras rozaba la de Valeria. Tengo miedo, mija. No sé qué significa esto, pero necesito que seas fuerte. Necesito que sigas luchando por nosotras. El peso de las palabras de su madre se derrumbó sobre Valeria, una ola de responsabilidad que amenazaba con ahogarla. En ese momento, todo cambió. El mural ya no era solo una expresión de sus luchas, se convirtió en un salvavidas, un testimonio de la lucha de su familia contra las adversidades y una forma de honrar la fuerza de su madre. Valeria sintió un destello de inspiración, de ese tipo que se enciende en los momentos más oscuros. Vamos a superar esto, mamá, prometió, con la voz más firme de lo que se sentía por dentro. Prometo. Al día siguiente, Valeria llegó al sitio del mural con un nuevo sentido de propósito. Reunió a los adolescentes y a Javier, su corazón latiendo con la urgencia de su misión. Necesitamos hacer este mural no solo para nosotros, sino para todos los que se sienten perdidos o solos. Tiene que ser un mensaje de esperanza, declaró, su voz resonando con convicción. Mientras pintaban, cada trazo se sentía como un acto de desafío contra el miedo que había amenazado con consumirla. Los colores que usaron se convirtieron en una celebración vibrante de la vida, la resiliencia y la unidad. Valeria puso su corazón en cada detalle, canalizando su dolor en un mensaje que resonaría con otros. Era una forma de transformar su miedo en algo hermoso, algo que pudiera elevar a la comunidad que siempre la había apoyado. Pero a medida que el mural tomaba forma, la realidad de la salud de su madre se cernía sobre ella como una nube oscura. Cada día traía nuevas ansiedades, y Valeria se encontraba dividida entre las demandas del café, su arte y el peso de la incertidumbre de su familia. La presión era implacable, pero sentía un fuego encendiéndose dentro de ella, una determinación no solo de estar al lado de su madre, sino también de crear un legado de esperanza a través de su arte. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, Javier se unió a ella en el sitio del mural, su expresión una mezcla de preocupación y admiración. Has cambiado, Valeria. Este mural es más que solo arte. Es como si estuvieras vertiendo tu alma en él, dijo, sus ojos reflejando los colores de la pintura salpicada a su alrededor. Es para mi mamá, respondió, su voz cargada de emoción. Y para todos los que alguna vez se sintieron como para rendirse. Es nuestra historia, nuestra lucha. Javier se acercó más, su presencia un ancla reconfortante en medio del caos. Estoy aquí para ti, Valeria. Lo que necesites. Mientras estaban uno al lado del otro, el mural brillando con la suave luz de las farolas, Valeria sintió una abrumadora claridad. Este era su punto de inflexión, no solo en su arte, sino en su vida. Se dio cuenta de que, aunque no podía controlar los resultados de la salud de su madre, sí podía controlar cómo respondía a los desafíos que tenía por delante. Frente a la incertidumbre, encontró fuerza en su creatividad, en su comunidad y en el vínculo que compartía con aquellos a quienes amaba. Con renovada convicción, tomó una decisión que alteraría el curso de su vida. Valeria no solo pintaría el mural, organizaría un evento comunitario en torno a él, invitando a las personas a compartir sus historias, a expresar sus miedos y esperanzas a través del arte. Sería una celebración de resiliencia, una reunión que uniría a todos los que alguna vez se sintieron marginados o solos. A medida que se acercaba el día de la revelación del mural, Valeria sintió una mezcla de emoción y miedo. Ella sabía que esto era un riesgo, ponerse en el centro de atención, exponiendo sus vulnerabilidades, pero también entendía que era necesario. El mural no sería solo un lienzo, serviría como una plataforma para voces que necesitaban ser escuchadas. El día del evento, las calles que rodeaban el café vibraban con energía. Las familias se reunían, los niños reían y el aire estaba lleno de anticipación. Valeria se encontraba frente al mural, su corazón latía con fuerza mientras miraba hacia la multitud. Este era su momento para hablar, para compartir el viaje que la había llevado hasta aquí. Tomando una respiración profunda, dio un paso adelante, su voz temblaba pero era resoluta. Este mural es un testimonio de nuestras luchas, nuestros triunfos y nuestra comunidad.
Representa la esperanza que podemos encontrar en los demás, incluso en los momentos más oscuros. Mientras hablaba, sintió el peso de sus miedos levantándose, reemplazado por una sensación de propósito que recorría sus venas. La audiencia escuchaba con atención, y Valeria vio los rostros de aquellos que habían venido a apoyarla, los adolescentes, Javier y hasta su madre, que había llegado al evento a pesar de sus problemas de salud. En ese momento, Valeria se dio cuenta de que no estaba sola. Todos estaban en esto juntos, unidos por un deseo compartido de conexión, comprensión y resiliencia. Al concluir su discurso, la multitud estalló en aplausos, y Valeria sintió lágrimas asomarse a las esquinas de sus ojos. Esto no era solo una celebración de su arte, era una celebración de su fuerza colectiva. El mural se había convertido en un faro de esperanza, un reflejo de sus experiencias y sueños compartidos. En los días que siguieron, Valeria abrazó las nuevas oportunidades que surgieron del evento. La gente comenzó a contactarla para colaboraciones, talleres y formas de involucrarse más con la comunidad a través del arte. Aprendió a navegar el equilibrio de sus responsabilidades en el café mientras alimentaba su pasión por la pintura, y en el camino, descubrió una nueva resiliencia dentro de sí misma. El mural había transformado no solo su perspectiva, sino también las vidas de quienes la rodeaban. Valeria aprendió que incluso frente a la incertidumbre, podía encontrar fuerza en la vulnerabilidad, y que el acto de creación podría ser un poderoso catalizador para el cambio. Mientras pintaba hasta tarde en la noche, con los sonidos de risas resonando desde el café abajo, Valeria sintió una sensación de paz invadirla. Estaba lista para abrazar lo que viniera, sabiendo que tenía el poder de dar forma a su propia narrativa, un trazo de pincel a la vez. A medida que Valeria se preparaba para la revelación de su mural, una tempestad de emociones giraba dentro de ella. La excitación inicial del evento comunitario había dado paso a una ansiedad creciente. La salud de su madre seguía siendo incierta, y con cada día que pasaba, sentía el peso de esa incertidumbre presionando sobre ella, amenazando con extinguir la chispa de esperanza que había encendido. Los días previos al evento estaban llenos de una actividad frenética, pero también traían momentos de tranquila reflexión. Valeria se encontraba frente al mural en la noche, los colores vibrantes brillando suavemente a la luz de la luna. Cada trazo de pincel era un recordatorio del amor y la resiliencia que deseaba transmitir, pero con cada trazo también llegaba una ola de duda. ¿Era realmente lo suficientemente fuerte para cargar con esta carga? ¿Podía ser verdaderamente un faro para su comunidad cuando se sentía tan frágil por dentro? En esos momentos de soledad, a menudo pensaba en su madre, cuyo rostro valiente ocultaba el miedo que debía haber sentido. Valeria recordaba las veces en que su madre había sacrificado su propia felicidad por el bien de su familia. La idea de perder a su madre se sentía como un ancla que la arrastraba hacia abajo, pero también alimentaba un fuego dentro de ella. No dejaría que el miedo dictara sus acciones, canalizaría ese miedo en algo poderoso, algo que honrara la fuerza de su madre y sus luchas compartidas. A medida que se acercaba el día de la revelación del mural, Valeria se acercó a sus amigos en busca de apoyo. Javier, quien había estado a su lado a lo largo de este viaje, era más que un amigo, era un pilar de fuerza. Pasaron largas horas trabajando juntos, discutiendo sus sueños para el futuro mientras pintaban los últimos toques en el mural. Su risa era contagiosa, un bálsamo para sus preocupaciones. Valeria, mira lo que hemos creado juntos, dijo Javier una noche, retrocediendo para admirar el vibrante mural. No es solo una pintura, es un movimiento. La gente verá esto y sentirá algo. Sus palabras encendieron una chispa de esperanza dentro de ella, recordándole el poder del arte para inspirar el cambio. Pero la duda aún se filtraba, susurrando pensamientos insidiosos. Pensó en las luchas financieras que se avecinaban, las facturas médicas inminentes y el peso del diagnóstico de su madre. Se preocupaba por lo que sucedería si la salud de su madre empeoraba. ¿Y si, a pesar de todos sus esfuerzos, no era suficiente? En un momento de vulnerabilidad, Valeria confió en Javier. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente fuerte? ¿Y si fracaso? La pregunta quedó suspendida en el aire, y sintió el peso de sus miedos asentándose a su alrededor como un sudario. Javier se acercó, su expresión seria. Eres más fuerte de lo que te das cuenta, Valeria. Ya has hecho tanto. Recuerda, no estás sola en esto.
Todos estamos juntos en esto. Ya has inspirado a tantas personas. Solo mira cómo se han unido por este mural. Su corazón se llenó con sus palabras, y por un momento, el miedo disminuyó. Se dio cuenta de que esta comunidad, este esfuerzo colectivo, era un testimonio de lo que podían lograr juntos. No era simplemente una artista, era una líder, una voz para aquellos que se sentían sin voz. La noche antes del evento, Valeria reunió a sus amigos en el café para una reunión improvisada. El café vibraba con energía, lleno del aroma del café recién hecho y el sonido de tazas chocando. Mientras se sentaban alrededor de la mesa, Valeria sintió un torrente de gratitud por las personas que se habían reunido a su alrededor. «Quiero crear un espacio para que todos compartan sus historias mañana», declaró, su voz firme a pesar del aleteo de nervios en su estómago. «Este mural es para todos nosotros. Quiero abrir el micrófono a cualquiera que quiera hablar, compartir sus luchas, sus esperanzas, sus sueños». La sala estalló en apoyo, y Valeria pudo sentir la energía cambiar. Fue en ese momento que entendió que esta revelación no se trataba solo de ella, se trataba de toda la comunidad. Era una celebración de sus experiencias compartidas, una reunión de voces diversas unidas en sus luchas y triunfos. Mientras hacían planes para el evento, llegó un visitante inesperado, un periodista local que había oído hablar del mural de Valeria y quería cubrir la historia. Este era el elemento sorpresa que no vio venir. La presencia del periodista añadió una nueva capa de presión, pero también presentó una oportunidad para amplificar su mensaje. Esto podría traer más atención a nuestra comunidad, se dio cuenta Valeria, con el corazón acelerado. Podemos alcanzar a más personas, inspirar aún más cambio. El entusiasmo del periodista la revitalizó, y sintió que el peso de sus dudas comenzaba a levantarse. La noche antes de la revelación, Valeria no pudo dormir. Se quedó en la cama, mirando al techo, con la mente llena de pensamientos sobre su madre, el mural y el evento que les esperaba. Pensó en todo lo que habían enfrentado juntas, las luchas, los sacrificios y los momentos de alegría. En ese momento de quietud, reflexionó sobre las lecciones aprendidas a lo largo de este viaje. Había enfrentado miedo e incertidumbre, pero también había descubierto el poder de la comunidad, la fuerza que proviene de la vulnerabilidad y la importancia de compartir la propia historia. Esta revelación no era solo un hito personal, era un momento colectivo de sanación y esperanza. A medida que el sol comenzaba a salir, arrojando un brillo cálido sobre la ciudad, Valeria sintió un renovado sentido de propósito. Estaba lista para enfrentar el día, lista para confrontar los miedos que la habían atormentado. Ya sea que la salud de su madre mejorara o no, Valeria entendió que tenía el poder de dar forma a su propia narrativa. No dejaría que el miedo dictara sus acciones. En cambio, abrazaría la incertidumbre y la canalizaría en algo hermoso. Cuando llegó al sitio del mural, la energía era palpable. Las familias comenzaron a reunirse, y la atmósfera zumbaba de emoción. Valeria tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de la anticipación en el aire. El momento había llegado. No solo estaba revelando un mural, sino un movimiento, una celebración de resiliencia, unidad y esperanza. Mientras se paraba frente a la multitud, su corazón latía con una mezcla de emoción y aprensión. Escaneó el mar de rostros, con sus amigos y familiares entre ellos, y sintió una oleada de gratitud. Este era su momento para brillar, para liderar, para inspirar. «Gracias a todos por estar aquí hoy», comenzó, su voz firme a pesar de las mariposas en su estómago. «Este mural representa no solo mi viaje, sino el de todos nosotros. Es un testimonio de la fuerza que encontramos en los demás durante nuestros momentos más oscuros». Mientras hablaba, sintió la energía de la multitud elevándola, su apoyo fortaleciendo su determinación. Miró a su madre, que estaba orgullosamente en la primera fila, una pequeña sonrisa en su rostro a pesar del peso de su enfermedad. Valeria tomó una respiración profunda, empujando a través de los últimos vestigios de duda. Estaba lista, lista para enfrentar lo que viniera, lista para abrazar la incertidumbre y lista para guiar a su comunidad hacia adelante. En ese momento, Valeria sintió una oleada de fuerza recorriéndola. No era solo una artista, era una guerrera, armada con el amor y el apoyo de su comunidad. Y mientras se preparaba para revelar el mural, sabía que juntas podrían superar cualquier cosa.
A medida que la multitud crecía, Valeria sintió la energía palpable de su comunidad envolviéndola, pero tan rápido como llegó, una ola de pánico la inundó. Su mirada se posó en su madre, que estaba sentada en una silla de ruedas, una manta sobre su frágil figura. La familiar ansiedad la carcomía por dentro, amenazando con hundirla. ¿Y si su madre no podía manejar la emoción? ¿Y si se desmayaba bajo el peso de todo? Un solo pensamiento giraba en su mente, ¿y si esto era demasiado? Justo cuando se preparaba para apartar esos miedos, estalló una conmoción repentina entre la multitud. Un hombre, visiblemente ebrio, avanzó tambaleándose hacia el mural, su rostro retorcido de ira. El corazón de Valeria latía con fuerza mientras comenzaba a gritar obscenidades, criticando el mural y el esfuerzo comunitario que los había unido a todos. El arte no arreglará nada. ¿Crees que un montón de colores en una pared puede cambiar este lugar? Su voz era un duro contraste con la atmósfera esperanzadora, y un silencio cayó sobre la multitud. El estómago de Valeria se retorció. Este era su momento, la culminación de su arduo trabajo y el espíritu colectivo de su comunidad, y ahora estaba siendo amenazado por esta nube oscura. «¡Cállate!», gritó una voz desde la multitud, pero Valeria pudo sentir la tensión aumentar, el aire espeso con incertidumbre. Necesitaba actuar, no podía dejar que el miedo o la ira dictaran este momento. Canalizando las lecciones que había aprendido sobre la vulnerabilidad y la fuerza, dio un paso adelante, su corazón golpeando en su pecho. «Por favor», llamó, su voz elevándose por encima de los murmullos. «Todos, tomemos un momento. Este mural es más que solo pintura. Es un reflejo de nuestras luchas, nuestras historias y nuestra resiliencia». Las palabras salieron de ella, alimentadas por la pasión que sentía por su comunidad y el recuerdo de la inquebrantable fortaleza de su madre. El hombre se burló, pero Valeria mantuvo su mirada, negándose a ceder. «Tienes razón en que el arte por sí solo no cambiará las cosas. El cambio proviene de todos nosotros, de permanecer juntos y apoyarnos mutuamente. Todos tenemos nuestras batallas, ¿verdad? Sé que yo tengo las mías». Mientras hablaba, Valeria sintió que la multitud se movía detrás de ella, una ola de solidaridad surgiendo en respuesta a sus palabras. Javier dio un paso adelante, colocándose a su lado, y pronto otros comenzaron a unirse a ellos, formando un frente unido contra la negatividad. «No dejemos que una voz ahogue a las muchas», añadió Javier, con un tono calmado pero firme. «Este mural representa nuestra esperanza, nuestros sueños y nuestra determinación. No seremos silenciados». El corazón de Valeria latía con fuerza al sentir la energía de la multitud crecer, transformando la ansiedad en determinación. Tomó un profundo respiro y continuó: «Hemos enfrentado el dolor, la incertidumbre y el miedo. Pero también hemos encontrado fuerza en los demás. Por eso estamos aquí hoy, para celebrar nuestras historias». El hombre dudó, la ira en sus ojos parpadeando mientras absorbía sus palabras. Valeria pudo ver el conflicto dentro de él y, por un momento, sintió un inesperado impulso de compasión. Quizás él también estaba luchando, lidiando con sus propios demonios. «No olvidemos que todos somos parte de esta comunidad», dijo, ahora más suave, con su voz llena de sinceridad. «Todos tenemos una opción, derribarnos unos a otros o levantarnos mutuamente. Yo elijo levantarte, invitarte a compartir tu historia, así como espero que tú escuches la mía». La multitud comenzó a murmurar en acuerdo, su ira inicial cambiando a comprensión. Valeria dio un paso más cerca del hombre, su corazón palpitando pero resuelto. «No somos perfectos, pero somos fuertes juntos. De eso se trata este mural». Después de un momento de vacilación, el hombre parpadeó, su expresión suavizándose. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero el momento flotaba en el aire, cargado de posibilidades. Valeria sintió que su pulso se aceleraba. Había enfrentado su mayor miedo, no solo de perder el control del evento, sino de enfrentar su propia vulnerabilidad y la ira del mundo a su alrededor. Sin otra palabra, el hombre se dio la vuelta y se alejó, dejando un silencio atónito a su paso. Pero Valeria no se detuvo en la confrontación. En cambio, se volvió hacia las personas que se habían reunido, sintiendo su fuerza irradiando a su alrededor. La tensión se había roto y podía sentir el aire cambiar, las preguntas de duda reemplazadas por una marea de esperanza.
Celebremos este momento, dijo Valeria, su voz resonando clara. Compartamos nuestras historias, nuestros sueños y nuestras luchas. Este mural es un lienzo para todos nosotros. Mientras hablaba, sintió el calor de la presencia de Javier a su lado y miró a su madre, cuyos ojos brillaban de orgullo. Fue en ese momento que Valeria se dio cuenta del verdadero poder de la comunidad, elevarse por encima del conflicto, abrazar la vulnerabilidad y apoyarse mutuamente frente a la adversidad. Uno por uno, las personas comenzaron a dar un paso adelante, compartiendo sus historias, relatos de dolor, resiliencia y triunfo que llenaron el aire de emoción. Cada voz se unió al coro de su experiencia colectiva, tejiendo un tapiz de unidad contra el fondo de su mural. El corazón de Valeria se expandió mientras escuchaba, sintiendo el poder de su humanidad compartida. El momento era eléctrico y supo que esto era lo que había intentado lograr. El mural, que alguna vez fue solo un proyecto personal, se había transformado en un símbolo de esperanza y fortaleza para todos. No solo representaría su viaje, sino que encarnaría las luchas compartidas de su comunidad, un grito de unión y cambio. Cuando el último orador terminó, la multitud estalló en aplausos y Valeria sintió lágrimas asomarse a las esquinas de sus ojos. Había enfrentado su mayor desafío, no solo la confrontación con el hombre enojado, sino el mismo miedo a la insuficiencia que la había atormentado durante todo este viaje. Al mantener su postura, no solo había desafiado ese miedo, sino que también había abrazado su papel como líder y voz de los demás. En este momento, la incertidumbre que rodeaba la salud de su madre se sintió un poco menos pesada. Valeria entendió que, si bien no podía controlar todos los resultados, podía controlar cómo respondía a los desafíos que la vida le lanzaba. Había encontrado su fuerza y, con ella, continuaría luchando por su madre, su comunidad y por ella misma. A medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando un cálido resplandor sobre el mural, Valeria supo que esto era solo el comienzo. Había encendido una chispa que seguiría creciendo, alimentada por las historias compartidas y la resiliencia forjada frente a la adversidad. Juntos eran imparables. Juntos se levantarían. Mientras los aplausos resonaban en el aire, Valeria sintió una oleada de euforia mezclada con alivio. La confrontación no solo había sido una prueba de su determinación, sino también un catalizador inesperado para el cambio. En ese momento, el peso de sus miedos comenzó a levantarse. Se había plantado en defensa de su comunidad, y al hacerlo, había encontrado su voz. La multitud comenzó a dispersarse, pero la energía permaneció palpable. Las personas se agruparon, compartiendo sus pensamientos sobre el mural y las historias que acababan de ser expresadas. Valeria atrapó la mirada de su madre, quien lucía una amplia sonrisa, del tipo que irradia calidez y orgullo. Era una vista que llenó el corazón de Valeria con un abrumador sentido de gratitud. Esta no era solo una victoria para ella, era una victoria para ambas. Javier se acercó a ella, con una amplia sonrisa en su rostro. «Fuiste increíble ahí arriba», dijo, su voz rebosante de admiración. «Convertiste un desastre potencial en algo hermoso». Valeria sintió que sus mejillas se sonrojaban de orgullo. No podría haberlo hecho sin ti y sin todos los demás. Fue cosa de todos nosotros. Sin embargo, entendía que este momento no borraría los desafíos que tenían por delante. La ira del hombre, aunque momentáneamente apaciguada, era un recordatorio de los problemas profundos que plagaban su comunidad. Valeria sabía que tendrían que navegar esas complejidades juntos. Mientras hablaban, la mente de Valeria corría con pensamientos sobre el futuro. Se dio cuenta de que este mural podría servir como un trampolín para un mayor compromiso comunitario. Quizás podrían organizar más eventos, talleres de arte y discusiones que fomentaran la comprensión y construyeran solidaridad. En su corazón, sintió un creciente sentido de propósito. Esto era el comienzo de algo más grande. Los próximos días fueron un torbellino de actividad. Valeria, Javier y varios miembros de la comunidad se reunieron para discutir sus próximos pasos. Generaron ideas para talleres, enfocándose en el arte como medio de sanación y expresión. Valeria se sintió más cómoda asumiendo un papel de liderazgo, su confianza creciendo a medida que navegaba por las complejidades de organizar y colaborar con sus vecinos. A través de estas discusiones, Valeria reflexionó sobre su camino. Reconoció cuánto había avanzado,
de ser una niña paralizada por el miedo a la insuficiencia a convertirse en una joven que podía ponerse frente a una multitud y hablar su verdad. Cada encuentro con su comunidad, cada historia compartida, reforzó su creencia en el poder de la conexión. Sintió un nuevo sentido de responsabilidad, no solo por su propio crecimiento, sino por el crecimiento colectivo de quienes la rodeaban. A medida que pasaban las semanas, Valeria también notó cambios en su madre. La emoción en torno al mural parecía revitalizar su espíritu. Pasaban las noches juntas, discutiendo las historias compartidas en la inauguración, y Valeria aprendió más sobre el pasado de su madre, sus luchas, sus sueños y su inquebrantable resiliencia. En esos momentos, Valeria reconoció los hilos que entrelazaban sus vidas, las batallas, las esperanzas y la fuerza compartida que las definía a ambas. Los eventos comunitarios florecieron y la asistencia creció. Personas de todos los ámbitos de la vida acudieron a compartir sus historias, y el mural se convirtió no solo en una obra de arte, sino en un testimonio vivo de sus experiencias colectivas. Valeria a menudo se encontraba en conversación con invitados que habían sido tocados por el mural, quienes hablaban de cómo los inspiró a enfrentar sus propios miedos y desafíos. Sin embargo, el camino no estuvo exento de baches. Hubo momentos de duda cuando algunos miembros de la comunidad resistieron los cambios, aferrándose al statu quo. Pero Valeria había aprendido a abrazar la incomodidad. Entendía que el cambio a menudo encuentra resistencia, y estaba decidida a fomentar el diálogo y la comprensión. Una noche, mientras estaba de pie frente al mural, observando a las personas interactuar con él, sintió que una sensación de paz la envolvía. Los colores danzaban en la luz tenue, creando un caleidoscopio de esperanza. En ese momento, se dio cuenta de que este viaje no se trataba solo de su propia transformación, se trataba del poder de las historias para unir, sanar e inspirar el cambio. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, Valeria se encontró en un momento de profunda contemplación. Entendió que sus acciones habían reverberado a través de su comunidad, encendiendo conversaciones y fomentando conexiones que antes parecían imposibles. El mural era más que solo pintura en una pared, era un espejo que reflejaba las luchas y triunfos de quienes vivían en sus sombras. El viaje le había enseñado lecciones invaluables sobre el coraje, la vulnerabilidad y la fuerza que proviene de abrazar la propia verdad. Valeria sintió un renovado compromiso de abogar por su comunidad y de elevar las voces que a menudo no se escuchaban. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, era meramente el comienzo de un compromiso de por vida con la solidaridad y el empoderamiento. Con el corazón lleno de gratitud, Valeria miró hacia el futuro. Los desafíos que se presentaban no la desalentaría, en cambio, alimentarían su pasión por la justicia social y la inclusión. Se imaginaba una comunidad donde cada historia importara, donde cada voz fuera valorada y donde el arte continuara sirviendo como un catalizador para el cambio. Al final, Valeria comprendió que no era solo un individuo buscando su propio camino, sino parte de un tapiz más grande tejido por experiencias compartidas y resiliencia colectiva. Y al alejarse del mural, sintió una profunda sensación de pertenencia, sabiendo que juntas continuarían avanzando. Mientras Valeria estaba allí, admirando el vibrante mural que se había convertido en un símbolo de esperanza y unidad, sintió una abrumadora sensación de logro. Los colores de la obra brillaban aún más en el crepúsculo, reflejando las historias y luchas de su comunidad. Cada pincelada no solo representaba el pasado, sino que también iluminaba el camino hacia adelante, un camino lleno de posibilidades y promesas. Las conversaciones que habían surgido alrededor del mural se habían transformado en algo más grande. Las personas comenzaron a compartir sus experiencias no solo entre sí, sino también con Valeria. Las historias fluían, revelando capas de resiliencia y fortaleza que habían estado ocultas bajo la superficie. Las mujeres hablaban de sus luchas por el reconocimiento en un mundo que a menudo las pasaba por alto. Los hombres compartían sus vulnerabilidades, liberándose de las cadenas de la masculinidad tradicional. Juntos, encontraron un terreno común en sus luchas y aspiraciones, forjando un vínculo que trascendía las diferencias. La madre de Valeria, también, había encontrado su voz. Durante uno de los talleres comunitarios, compartió valientemente su propia historia, un relato de sacrificio, esperanza y el amor inquebrantable que la había impulsado a cuidar de Valeria, incluso cuando las cosas eran difíciles. Valeria observó con asombro mientras su madre cautivaba a la audiencia,
revelando la profundidad de su coraje. Fue un momento de conexión que solidificó aún más su relación, permitiendo a Valeria ver la increíble fuerza que siempre había estado allí, guiándola en silencio. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el mural continuó inspirando acción. Valeria y sus compañeros de la comunidad organizaron eventos regulares que se centraban en el arte, la música y la narración de historias. Invitaron a artistas locales a exhibir su trabajo, fomentando un ambiente donde la creatividad prosperara. La comunidad comenzó a apropiarse del espacio y se transformó de un mero fondo a un vibrante centro de actividad. Pintaron no solo murales, sino también sueños y aspiraciones, cada trazo un testimonio de su viaje colectivo. Sin embargo, Valeria sabía que no todos estaban a bordo con los cambios. Aún había quienes se aferraban a viejas costumbres, reacios a la idea de comunidad y colaboración. Ella enfrentó oposición en reuniones y discusiones, pero en lugar de retroceder, se adentró en estos desafíos. Valeria se tomó el tiempo para escuchar, para comprender los miedos e inseguridades que retenían a los demás. Inició diálogos que fomentaron la empatía y la comprensión, recordando a todos que el crecimiento a menudo proviene de la incomodidad. A través de estas interacciones, Valeria se convirtió en más que una voz, se convirtió en un puente, un conector de corazones y mentes. Fue a través de la compasión y la comprensión que encontró un terreno común, y lentamente, incluso los escépticos comenzaron a ver el valor de la unidad. El mural, una vez un punto de controversia, evolucionó hacia un símbolo compartido de su resiliencia colectiva. En momentos de reflexión silenciosa, Valeria a menudo pensaba en su viaje. Se maravillaba de cómo el miedo se había transformado en fuerza, como la duda había florecido en confianza. Era como si se hubiera despojado de una piel vieja, emergiendo más vibrante y viva que nunca. El mural servía como un recordatorio constante de esta evolución, un testimonio de lo que se podía lograr cuando los individuos se unían. Al envisionar el futuro, Valeria sintió una chispa vigorizante encenderse dentro de ella. Las posibilidades eran ilimitadas. Soñaba con expandir sus esfuerzos más allá del mural, quizás creando un centro comunitario de artes donde las personas pudieran expresarse libremente, explorar su creatividad y compartir sus historias. Imaginaba talleres que no solo enseñarían arte, sino también habilidades para la vida, empoderando a los individuos para perseguir sus sueños y elevarse mutuamente. Una fresca tarde, mientras Valeria se encontraba frente al mural, con el sol poniéndose en una explosión de colores que recordaba a la propia obra, sintió una profunda paz. Comprendió que este viaje no solo se trataba de su crecimiento personal, sino del empoderamiento colectivo de su comunidad. El mural se había convertido en una entidad viva y respirante, un testimonio de resiliencia, creatividad y los lazos irrompibles formados a través de experiencias compartidas. Valeria respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco de la tarde, y cerró los ojos por un momento. Se permitió sentir el peso de todo lo que habían logrado, las historias que habían compartido y las conexiones que habían forjado. Fue un momento de gratitud, un reconocimiento de la fuerza encontrada en la unidad. Con el corazón lleno y una sonrisa en su rostro, Valeria se dio la vuelta para alejarse del mural, sabiendo que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también de alegría, descubrimiento y crecimiento. Se sintió lista para abrazar lo que viniera, armada con el conocimiento de que no estaba sola. Junto con su comunidad, creía en el poder de su voz colectiva, la fuerza de sus historias y la belleza de sus sueños compartidos. Al entrar en el futuro, Valeria llevaba consigo las lecciones aprendidas, que la vulnerabilidad engendra fuerza, que la conexión fomenta resiliencia y que el arte tiene el poder de inspirar cambio. Sentía un compromiso inquebrantable de seguir abogando por su comunidad, de elevar las voces que anhelaban ser escuchadas y de crear espacios donde todos pudieran prosperar. En esta profunda realización, Valeria encontró claridad. Comprendió que sus historias importaban, que sus luchas eran válidas y que juntos podían crear una narrativa de esperanza y empoderamiento. El mural siempre sería un recordatorio de este viaje, un vibrante testimonio de la belleza de la unidad, la resiliencia y el poder transformador del arte. Al alejarse, Valeria miró por última vez el mural, bañado en el suave resplandor del sol poniente. Se erguía alto y orgulloso, un faro de esperanza para todos los que pasaban. En ese momento, supo que el futuro era brillante, lleno de oportunidades esperando ser aprovechadas.
Y con cada paso hacia adelante, sintió el pulso de su comunidad a su lado, lista para levantarse junta. Con un corazón lleno de gratitud y un espíritu encendido con propósito, Valeria se adentró en lo desconocido, confiada en que continuarían levantándose, creando nuevas posibilidades y tejiendo juntos el tejido de su narrativa compartida. Hoy, habían transformado el miedo en valentía, y el viaje apenas comenzaba.